Está de rodillas cuando él la reconoce. El trapo húmedo dibuja medio círculo sobre la duela encerada. Avanza, retrocede, insiste en una mancha que solo ella parece ver. Y el hombre que acaba de entrar sin anunciarse, porque en su propia casa nadie lo anuncia, porque hace 30 años que nadie se atreve a levantar la voz cuando él cruza un umbral. Se detiene en el marco de la puerta con el sombrero todavía en la mano. La mujer no levanta la vista. Frota, escurre, vuelve a frotar. Hay algo en la línea de esa nuca inclinada, en la paciencia sin queja de esos hombros, en el modo en que el codo repite el mismo arco sin desperdiciar un solo movimiento, que le vacía el aire del pecho como una noticia que se lee 2 veces, porque la primera no se creyó. Él conoce esa espalda. La conoció joven en un salón con velas cuando todavía sabía inclinarse para una música. La creía debajo de una losa en un camposanto de Puebla, con su nombre grabado y una fecha que él no eligió. Inés, dice, y el nombre le sabe a difunta en la boca, a flor guardada demasiado tiempo entre las páginas de un libro que ya nadie abre. La mujer termina el arco del trapo antes de contestar. Lo termina completo, con la calma de quien no deja una tarea a medias por un fantasma que entra vestido de duque. Los pisos no se limpian solos, señor, dice, y sigue. Marzo de 1817. La Ciudad de México amaneció húmeda, de una lluvia temprana que no estaba en el calendario de nadie. Una lluvia fina y terca que oscureció la cantera de los muros y dejó los patios oliendo a tierra despierta. La casa grande de la hacienda de los Nájera se levanta al sur, entre acequias y sembradíos, con sus corredores de piedra labrada, su fuente de 2 tazas en el patio principal, sus naranjos podados con la severidad de quien no perdona ni a un árbol una rama torcida, y una servidumbre que aprende pronto, muy pronto, la primera regla de esa casa: no mirar. Inés Vega, que un día firmó como duquesa de Nájera y hace 5 años figura muerta en un papel notariado, tiene 26 años, las manos rojas de sosa y agua fría y una trenza recogida bajo un pañuelo de manta gris que ninguna señora usaría. Lleva la falda remendada en el ruedo con puntadas tan menudas y parejas que el remiendo parece un adorno. Cose como quien reza, sin adornarse para durar. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo escuchas esta historia esta noche. La ciudad, la hora, la lluvia si la hay. Leo cada uno. Y si estas historias de duques y de mujeres que aprenden a sostenerse hacen que tu corazón respire más despacio, deja tu suscripción aquí, que es mi manera callada de saber que volviste. Esta es una obra de ficción ambientada en el México de 1817. Los personajes, los nombres y las situaciones son enteramente imaginarios, y cualquier semejanza con personas o hechos reales es mera coincidencia. Había una cláusula. La firmó don Aurelio Vega ante escribano público, un amanecer de 1812, cuando la ciudad todavía no despertaba y la única luz del despacho era una vela que goteaba sobre el papel sellado. La cláusula disponía, con la frialdad ordenada de la ley, que declarada difunta la hija, su dote entero y las tierras de Xochimilco, 40 y tantas fanegas de camellones fértiles, chinampas viejas que daban 3 cosechas al año, pasarían al duque de Nájera libres de todo gravamen, sin más trámite que una partida de defunción y la firma de 2 testigos. Nadie juzgó necesario mencionárselo a ella, ni el padre, que cobró una deuda de juego y de orgullo con la vida civil de una hija, ni el duque, que eligió el silencio por razones que solo tienen sentido a las 3 de la madrugada, esa hora en que un hombre se pregunta, mirando el techo, si firmó por codicia o por una cobardía más vieja que la codicia. Ella lo supo antes que él.
Lo supo el día en que dos hombres la subieron a un coche cerrado con las cortinillas cosidas, rumbo a un convento de Puebla del que, esto no lo previó nadie, salió caminando 3 años después, con los zapatos rotos y una idea muy exacta de lo que le habían hecho. Una mujer que ha cerrado una cuenta no vuelve a abrirla, vuelve a cobrarla. Me enterraron para heredarme, dice ahora, doblando el trapo sobre el borde de la cubeta con la eficiencia tranquila de quien ya sumó toda la columna y no le sobra ni le falta un real. Vine a ver el mueble que compraron con mi lápida. El duque abre la boca. La etiqueta, que le ha servido toda la vida como un guante, sirve para no mancharse las manos. No trae fórmula para esto. No hay reverencia para una muerta que escurre un trapo. No hay saludo para una esposa enterrada que se arrodilla a limpiar la duela de la casa que fue suya. Puedo explicarlo, dice él. A las 3 de la mañana, imagino, responde ella, y por primera vez lo mira de frente. Es la única hora en que usted parece honrado. Afuera arrecia la lluvia sobre los naranjos. Adentro, la muerta recoge su cubeta. Se levanta con el crujido leve de unas rodillas que llevan toda la mañana contra la madera y espera. Espera con una calma que él tardará semanas en entender que no es paciencia. Es una sentencia dictada y todavía sin leer. El duque de Nájera se llamaba Rodrigo, aunque casi nadie usaba ya ese nombre. Hacía años que era solo el título, la firma, la sombra alta que atravesaba los corredores con las manos cruzadas atrás. Tenía 48 años, el pelo entrecano peinado hacia atrás, sin una sola concesión a la vanidad, y esa manera de quedarse quieto, que en otros hombres es debilidad, y en él parecía una decisión tomada de antemano. Se quedó en el umbral mucho después de que ella se marchara con la cubeta hacia el fondo de la casa. Se quedó mirando la duela mojada, el semicírculo que se secaba y desaparecía, con la expresión de quien acaba de leer su propio nombre en un documento que creía perdido. No mandó llamarla ese día, ni el siguiente. Había algo de cobarde en esa espera, y él lo sabía. Un hombre limpio la hubiera detenido en el corredor, la hubiera sentado, le hubiera pedido perdón con las palabras torpes que sirven para pedir perdón. Pero él no era un hombre limpio. Era un hombre ordenado, que es cosa distinta, y lo que hizo fue lo que sabía hacer. Fue a la biblioteca. La biblioteca de la hacienda de los Nájera era la pieza más alta de la casa, con 2 niveles de anaqueles y una escalera de hierro forjado que subía en espiral hasta el entrepiso, donde se guardaban los libros de cuentas, los títulos de propiedad, las escrituras. En el tercer peldaño, el pasamano de caoba estaba gastado hasta la madera clara, por 30 años de la misma mano subiendo a buscar lo mismo. Números. El duque subió esa noche. Bajó una caja de escrituras que no había abierto en 5 años, y a la luz de una vela que goteaba igual que la de aquel amanecer de 1812, releyó la cláusula que lo había hecho rico sin hacerlo culpable ante ninguna ley. Estaba todo en regla. Ese era el horror. Estaba todo perfectamente en regla. Debajo de la escritura, atadas con un listón que había sido azul, encontró 3 cartas que Inés le había escrito desde el convento en los primeros meses, antes de comprender que nadie las leía porque él había dado orden de que no se las entregaran. Las había guardado. No sabía por qué las había guardado. Un hombre que quema una cosa no tiene que preguntarse por ella a las 3 de la madrugada. Un hombre que la guarda, sí. Había algo en la letra de esas cartas. La caligrafía irregular, apretada al final del renglón, como si el papel siempre fuera a faltar, que él no había querido mirar en 5 años y ahora no podía dejar de mirar. A la mañana siguiente mandó llamar al mayordomo. Don Esteban, el mayordomo, era un hombre de 60 años que llevaba 40 en la casa y había aprendido a no sorprenderse de nada, lo cual esa mañana le costó un esfuerzo visible. La mujer nueva de la limpieza,
dijo el duque, sin levantar la vista del libro de cuentas. La que empezó la semana pasada. Inés, su excelencia. Vino recomendada por la cocinera. Trabaja bien, callada. Que se quede. Don Esteban esperó el resto de la orden, el motivo, la condición. No llegó. Del otro lado del escritorio, el duque pasaba una página con 2 dedos, con la expresión de quien ha decidido no explicar nada, porque explicar sería empezar a deshacer algo que le conviene tener hecho. Que se quede, repitió, y que se le pague lo mismo que a las demás. Ni un real más. Fue esa última frase la que dejó a don Esteban tranquilo, porque un duque que cuida el real es un duque en su sitio, y él no tenía por qué entender lo demás. Pero Inés, cuando se lo dijeron en la cocina esa tarde, que te quedas, y que el señor dijo que ni un real más que a las otras, dejó de pelar el ejote que tenía entre los dedos, apenas un instante, y en la boca hizo algo que no era una sonrisa, pero que tenía su misma forma, su misma contención exacta. Ni un real más, claro. Él le devolvía en migajas lo que le había quitado en tierras, y ella lo cobraría todo, real por real, pero no en la moneda que él creía. Empezó entonces la parte más lenta y más difícil de contar, porque no ocurría en los salones, sino en los corredores, no en las palabras, sino en los silencios, y avanzaba a la velocidad de una mancha de humedad que sube por un muro, sin que nadie la vea moverse, hasta que un día está arriba. Inés limpiaba la biblioteca los martes y los viernes. Era el único encargo que había pedido, con esa manera suya de pedir que no parecía pedir. Le había dicho a la cocinera que a las señoras finas les molestaba que se moviera el polvo de los libros y que ella tenía mano para eso. Nadie lo cuestionó. Así que 2 veces por semana, al caer la tarde, entraba con su cubeta y su trapo a la pieza más alta de la casa, y el duque, que a esa hora bajaba a revisar las cuentas del arrendamiento, se encontraba con ella sin que ninguno de los dos lo hubiera dicho en voz alta. No hablaban. Al principio no hablaron durante muchas tardes. Ella sacudía los lomos con un plumero, subía por la escalera de hierro forjado con la falda recogida en una mano, bajaba, pasaba el trapo por el pasamano gastado. Él escribía columnas de números en un libro y fingía que la presencia de una muerta a 3 varas de su escritorio era la cosa más natural del mundo. Del otro lado de la mesa larga los separaban 20 años de matrimonio no vivido, un convento, una cláusula y una lápida. Del otro lado de esa mesa cabía todo lo que ninguno decía. Las tierras de Xochimilco dieron 3 cosechas el año pasado, dijo él una tarde, sin levantar la vista, como quien lee un dato en voz alta por descuido. Inés no dejó de sacudir. Buena tierra, respondió. La compró barata. Él dejó la pluma. Había algo en el modo en que ella decía barata, sin rencor visible, con la limpieza de un cuchillo que corta parejo, que hacía imposible contestar. Un reproche a gritos se contesta con otro grito. Una cuenta dicha en voz baja no se contesta. Se paga o se calla. El duque calló. Se quedó quieto un momento largo, mirando un punto medio entre el tintero y la ventana, y después volvió a tomar la pluma, pero no escribió nada durante un rato. Esa noche empezó a hacer una cosa que no había hecho en 5 años. Empezó a preguntarse por ella. No por la culpa. La culpa era una cosa que él administraba con la misma prolijidad que las cuentas, en un cajón, con llave, sino por ella. ¿Por dónde había estado? Por cómo se sale caminando de un convento del que nadie sale. ¿Por qué había vuelto a limpiar la casa en vez de ir a un juez, a un obispo, a cualquiera de las autoridades que hubieran podido, con solo verla, tirar abajo la cláusula y con la cláusula la fortuna entera de la hacienda de los Nájera? Porque eso era lo que ninguno de los dos decía y los dos sabían. Bastaba con que ella se plantara viva ante un escribano para que él lo perdiera todo. Ella no estaba muerta,
Ella era el papel que anulaba todos los papeles, y sin embargo, escurría un trapo 2 veces por semana y esperaba. ¿Qué esperaba? Esa fue la primera pregunta que no se cerró. Y detrás de esa, como cuentas de un rosario, vinieron las otras. La casa no estaba sola, nunca lo estaba. Vivía en ella desde la muerte de la primera duquesa, la de verdad, la que murió de fiebres antes de que Rodrigo se casara en segundas nupcias con Inés, la tía del duque, doña Prudencia Nájera, una mujer de 70 años, seca como una vara de membrillo, que gobernaba la mesa, la capilla y las conciencias con la autoridad de quien nunca ha dudado de nada. Doña Prudencia había firmado también, a su manera. No los papeles, las voluntades. Fue ella quien convenció a la familia de que una esposa que no daba hijos y que además venía de una casa endeudada era un estorbo que la providencia, bien mirada, invitaba a corregir. Fue ella quien, una tarde de martes de 1812, en el salón chico, con las manos cruzadas sobre el regazo, le dijo al duque con esa serenidad que solo da haber firmado antes los papeles: «Está muerta, Rodrigo. Hazte a la idea». Doña Prudencia no reconoció a Inés de inmediato. Los viejos que ordenan matar a alguien rara vez se molestan en recordar su cara. Pero una tarde, cruzando el corredor, se detuvo ante la mujer de la limpieza que se había apartado contra el muro y bajado la cabeza, como se le enseña a toda la servidumbre, y algo en la quietud de esa cabeza inclinada le raspó la memoria. «¿Tú?», dijo. «¿De dónde eres?». «De Puebla, señora», respondió Inés, sin levantar la vista. «¿Cómo te llamas?». «Inés». Doña Prudencia se quedó mirándola 3 segundos de más. Después siguió su camino con el bastón repicando en la cantera, más rápido de lo que había venido. Esa noche mandó llamar al mayordomo y preguntó, con un aire de nada, de dónde había salido la sirvienta nueva, quién la había recomendado, qué se sabía de ella. Y esa noche, también por primera vez en 5 años, doña Prudencia no rezó su rosario completo. Había algo en el rostro de esa mujer. Había algo en esa manera de no bajar del todo la cabeza, de doblarla apenas lo justo. Había algo que la vieja no tenía vocabulario para nombrar y que la mantuvo despierta, mirando el dosel de la cama, hasta muy tarde. Inés lo notó. Notaba todo. Había aprendido en el convento y antes en la casa de su padre y antes aún en la del duque que una mujer sin poder sobrevive por lo que ve, no por lo que dice, y ella veía. Vio que doña Prudencia la había medio reconocido. Vio que el duque no la denunciaba pero tampoco la echaba. Vio que en la cocina la nana Cándida, una india vieja que había servido en la casa desde antes de que Rodrigo naciera, la miraba de un modo raro cuando creía que Inés no la veía. Una noche, la nana Cándida la esperó junto al fogón cuando las demás ya se habían ido a dormir. «Yo te vestí de novia», dijo la vieja, sin más, «en la capilla chica. Traías el velo de tu suegra difunta, el de encaje, y las manos te temblaban». Inés no lo negó. Se sentó frente a ella, en el banco bajo, y por un momento las 2 mujeres se miraron a la luz del rescoldo, la vieja y la muerta, y ninguna dijo nada porque no hacía falta. «¿A qué viniste, mija?», preguntó al fin la nana. «Si es a matarlo, hay veneno más rápido que esta paciencia tuya». «No vine a matarlo», dijo Inés. «Vine a que me devuelva mi nombre, y eso duele más que el veneno y dura más». La nana Cándida asintió despacio, como si esa respuesta la tranquilizara y la asustara al mismo tiempo. Y desde esa noche hubo, en la casa grande de la hacienda de los Nájera, una alianza que no aparecía en ningún papel, la de una vieja que sabía dónde estaba enterrado cada secreto de la familia y la de una mujer que había vuelto a desenterrarlos todos. Fue la nana quien le contó de la deuda
que don Aurelio Vega, el padre de Inés, había perdido en el juego más de lo que tenía y que el duque le había comprado el pagaré y con el pagaré la hija, que la boda no fue un matrimonio sino una liquidación de cuentas con vestido blanco, que cuando Inés no dio hijos en 2 años y cuando la guerra de independencia empezó a hacer temblar el valor de las tierras y las viejas familias empezaron a mirar con qué se cubrían las espaldas, alguien, doña Prudencia, seguramente, pero también el propio don Aurelio, que veía en la muerte civil de su hija la manera de saldar del todo la vergüenza, tuvo la idea de la cláusula: declararla muerta, quedarse el duque con la dote y con Xochimilco, deshacerse de la estorbosa metiéndola en un convento donde nadie pregunta. ¿Y él lo sabía?, preguntó Inés. ¿El duque sabía que yo estaba viva cuando firmó que estaba muerta? La nana Cándida tardó en contestar. El duque, dijo al fin, es un hombre que sabe todo lo que le conviene saber y ni una cosa más. Firmó sin preguntar dónde te enterraban. Eso también es saber, mija. Es la peor manera de saber. Inés guardó esa frase como guardaba todo, en el bolsillo interior del vestido cosido a mano, donde llevaba también un papel doblado en 4 que nadie había visto y que ella tocaba a veces con 2 dedos, para asegurarse de que seguía ahí. Nadie sabía qué era ese papel, ni la nana. La forma del doblez se marcaba apenas bajo la tela cuando ella se inclinaba a limpiar, y era lo único de toda su persona que no parecía resignado. Mientras tanto, la vida de la casa seguía su curso de superficie, y en la superficie pasaban cosas que a Inés le importaban por lo que anunciaban debajo. Porque doña Prudencia, alarmada, había acelerado un plan que venía cocinando desde hacía meses: casar de nuevo al duque. Un hombre de 48 años, viudo 2 veces, con una fortuna considerable y sin heredero directo, era un problema que la tía consideraba de urgencia teológica. Si Rodrigo moría sin hijos, la hacienda entera pasaría a un sobrino segundo, don Casimiro Nájera, un joven de risa fácil y deudas difíciles que doña Prudencia despreciaba con toda su alma. La solución era clara: que el duque se casara con una muchacha sana, joven, de buena cuna, y que engendrara un heredero antes de que la vejez o una bala insurgente lo alcanzaran. La muchacha elegida se llamaba Serafina Prado. Inés escuchó ese nombre por primera vez una tarde de abril en la biblioteca, cuando doña Prudencia entró a interrumpir las cuentas del duque para hablarle de la conveniencia de invitar a los Prado a la merienda del domingo. La niña Serafina Prado, dijo la tía, es la cosa más dulce y más criada que hay en la ciudad, y su padre tiene tierras en el Bajío que lindan con las nuestras. Inés, sacudiendo un anaquel del entrepiso, no dejó de mover el plumero, pero registró el nombre como quien clava un alfiler en un mapa. Serafina Prado. Del otro lado de la baranda de hierro, el duque respondió con un monosílabo, y su tía se retiró satisfecha, tomando el monosílabo por un sí. Aquí conviene decir algo que Inés todavía no sabía nombrar y que empezaba a incomodarla: que el duque, cuando su tía hablaba de la boda, ponía una cara que no era de entusiasmo. Ponía la cara de un hombre que firma un documento con la mano dormida. Y esa cara le molestaba a Inés, porque contradecía la historia que ella se había contado a sí misma durante 5 años para poder caminar hasta esta casa. La historia de un hombre codicioso y satisfecho. Un hombre satisfecho no pone esa cara. No era su asunto, se lo repetía. No era su asunto lo que el duque sintiera, su asunto era su nombre, su tierra, la cuenta pendiente, y sin embargo se descubría mirándolo de reojo desde el entrepiso, tratando de leer en la inclinación de esa cabeza qué clase de hombre firmaba una boda con la mano dormida. La merienda del domingo se hizo. Inés no estuvo en el salón. Una muerta no sirve el chocolate a las visitas,
pero estuvo en el corredor, y en la cocina, y en los 1000 intersticios por donde la servidumbre circula viendo sin ser vista, y así conoció a Serafina Prado sin que Serafina Prado la conociera a ella. Serafina tenía 19 años, una risa clara y una manera de mover las manos al hablar que era sin duda encantadora. No era mala. Ese fue el descubrimiento incómodo de Inés, que la rival no era una arpía, sino una muchacha buena, criada para gustar, que miraba al duque con una mezcla de respeto y susto que no llegaba a ser amor, pero que con el tiempo, con paciencia y con hijos, quizá podría parecérsele. Doña Prudencia la había elegido bien. Serafina Prado no le daría problemas a nadie. Ese era exactamente su valor. «Es bonita», dijo la nana Cándida esa noche, junto al fogón, tanteando. «Es joven», respondió Inés, «que no es lo mismo, aunque de lejos se confunda». Y no dijo más, pero la nana notó que doblaba el trapo con más cuidado que de costumbre y que tardó en irse a dormir. Entró mayo, y con mayo entró el calor y algo que se parecía a una rutina. Y las rutinas, en las historias, son peligrosas porque anuncian que algo va a romperse. El duque había empezado a hablar con ella, poco, oblicuo, nunca de lo que importaba, siempre alrededor. Le preguntaba mientras ella sacudía los libros si sabía leer. «¿Sabe usted que sí?», respondió ella la primera vez, y él no volvió a preguntarlo. Le dejaba, como al descuido, un libro abierto sobre la mesa larga y a la tarde siguiente lo encontraba en otra página y sabía que ella lo había leído y no decía nada. Empezó a haber, entre esas dos personas separadas por una mesa y por una cláusula, una conversación hecha de páginas y de silencios que ninguno se atrevía a llamar por su nombre. «Este me lo prestó usted», dijo él una tarde, mostrándole un tomo de versos de Sor Juana con el lomo gastado. «Hace más de 5 años. Lo tenía usted en su cuarto, en la casa de su padre, la primera vez que fui a pedirla. Nunca se lo devolví». Inés se quedó muy quieta con el plumero en la mano. «Ese libro era de mi madre», dijo. «Lo sé. No me lo devolvió porque me enterró». El duque dejó el libro sobre la mesa, del lado de ella, con la expresión de quien pone una carta sobre el tapete, sabiendo que no alcanza para ganar la mano. «Lo estoy devolviendo ahora», dijo. Inés miró el libro. No lo tomó. Había algo cruel y algo desesperado en ese gesto de él, en creer que un tomo de versos podía devolverse como se devuelve un préstamo, cuando lo que había que devolver no cabía en ningún anaquel. Pero también había, y esto la desarmaba, algo verdadero. El hombre había guardado el libro 5 años. Un hombre que no siente nada tira los libros ajenos. Un hombre que los guarda y que a los 5 años se acuerda de en qué cuarto los tomó, es un hombre que ha estado leyendo a alguien todo ese tiempo sin abrir el libro. «Déjelo ahí», dijo ella al fin. «Yo veré si lo tomo». Y no lo tomó. Pero tampoco dejó que la sirvienta que hacía el otro turno lo guardara. El libro se quedó sobre la mesa larga entre los dos durante semanas, como un tercer testigo mudo de una negociación que ninguno reconocía estar teniendo. Fue por esos días cuando apareció don Casimiro. Don Casimiro Nájera, el sobrino segundo, el heredero en la sombra, llegó a la hacienda sin avisar, con 2 caballos y una deuda de 1,200 pesos que esperaba, con la desfachatez de los que siempre esperan, que su tío el duque le cubriera. Era un joven guapo y hueco, de esos que confunden el encanto con el carácter, y traía además un olfato de perro para el dinero que le había hecho notar en visitas anteriores, algo que a él le convenía muchísimo, que el duque no tenía herederos, y que si las cosas seguían como estaban, la hacienda entera, la casa, Xochimilco, las tierras del Bajío, todo, sería suya el día que su tío cerrara los ojos. Por eso don Casimiro odiaba la idea de la boda con Serafina Prado. Un heredero de sangre directa lo dejaría a él en la calle, y por eso,
cuando en su primera cena en la casa notó que su tío el duque miraba de un modo raro a una sirvienta de la limpieza, una tal Inés, callada, que le sostuvo la mirada medio segundo de más al retirar un plato. Don Casimiro archivó ese detalle en el mismo cajón donde guardaba todos los detalles que algún día podrían valer dinero. Don Casimiro fue, sin proponérselo, quien apuró todo, porque una tarde, aburrido, curioso, husmeando por la casa como husmeaba por todas partes, buscando algo que le sirviera, entró a la biblioteca a la hora en que la sirvienta Inés la limpiaba, y la encontró subida a la escalera de hierro forjado de espaldas, sacudiendo los libros de cuentas del entrepiso. Y algo en esa espalda, en esa nuca inclinada, le raspó una memoria vieja, la de una boda a la que él había ido de niño, la boda de su tío con una muchacha vega que después se murió sin que nadie hiciera mucho ruido. ¿No nos conocemos?, preguntó, con esa sonrisa suya. Inés bajó de la escalera sin prisa. No, señor, dijo, yo soy de Puebla, pero don Casimiro tenía el olfato. Y el olfato le dijo que ahí había algo, y desde ese día empezó a rondar la biblioteca, a hacer preguntas en la cocina, a mirar a Inés con una atención que no era la del deseo, sino la del cobrador que huele un pagaré escondido detrás de una pared. Aquí subió la apuesta por primera vez de veras, porque hasta entonces el peligro para Inés había sido el olvido, y ahora el peligro era el reconocimiento. Si don Casimiro descubría quién era, no correría a devolverle su nombre, haría lo contrario. A él le convenía que estuviera muerta tanto como al duque. Una Inés viva y reconocida anulaba la cláusula, sí, pero también podía darle un heredero al duque, y en cualquiera de los dos casos, don Casimiro perdía la hacienda. Lo que a don Casimiro le convenía era una Inés viva, secreta y en su poder. Una amenaza que él pudiera usar contra su tío para sacarle dinero o para forzarlo a dejarlo a él como heredero a cambio de guardar el secreto. Inés entendió todo esto en una noche. La nana Cándida la ayudó a entenderlo, pero lo esencial lo vio ella sola, sentada en el banco bajo de la cocina, sumando otra vez todas las columnas. Ahora somos tres los que sabemos que estoy viva, dijo. El duque, que calla por miedo a perderlo todo. La vieja, que sospecha y reza. Y este muchacho, que va a querer venderme. 4, dijo la nana. Yo también sé. Tú no cuentas, madre. Tú eres la única que sabe y no quiere nada. Y esa fue, quizá, la frase más triste de toda esa primavera, que en una casa llena de gente que la había conocido, la única persona que no quería usarla para nada fuera una india vieja de manos quemadas por 60 años de fogón. Junio se acercaba, y con junio se acercaba una fecha. Doña Prudencia había fijado, con la firmeza de un decreto, el día en que se anunciaría formalmente el compromiso del duque con Serafina Prado. El 24 de junio, día de San Juan, en un sarao al que estaría invitada media ciudad. Faltaban 3 semanas. La casa entera empezó a moverse hacia esa fecha como un reloj al que le han dado cuerda. Se airearon los salones, se contrataron músicos, se encargó a las monjas de un convento. ¡Qué ironía! La repostería fina. Y en medio de ese torbellino de preparativos para una boda, se movían 2 personas que sabían, cada una por su lado, que la boda descansaba sobre una tumba vacía. El reloj corría. Y el reloj en las historias siempre corre a favor de la verdad, aunque parezca correr en su contra. Faltando 2 semanas para San Juan, ocurrió la primera falsa derrota. Don Casimiro se decidió. Una tarde, acorraló a Inés en el corredor de los Naranjos, ese corredor exterior, junto al invernadero donde el duque hacía cultivar naranjos enanos y unas plantas raras traídas de tierra caliente, y que se mantenía cerrado y tibio incluso en las noches frescas de la altiplanicie, y le habló con la sonrisa quitada. Sé quién eres, dijo. Eres la Vega, la muerta,
Y tú y yo vamos a ser muy buenos amigos, porque tú tienes algo que yo necesito y yo tengo algo que tú necesitas. Tú puedes tumbar la boda de mi tío. Yo puedo decir a media ciudad que la duquesa muerta anda viva limpiando pisos. Tú me ayudas a mí a quedarme con lo que es mío, y yo te dejo desaparecer con una bolsa de pesos suficiente para vivir lejos y tranquila. ¿Nos entendemos? Inés lo miró largamente. Del otro lado del vidrio empañado del invernadero, los naranjos enanos brillaban en la penumbra tibia. «Nos entendemos, señor», dijo. «Nos entendemos mejor de lo que usted cree». Y le dejó creer que aceptaba, porque una mujer que ha cerrado una cuenta sabe una cosa que los hombres apurados no saben, que a veces la manera de ganar es dejar que el otro crea que ya ganó. Esa noche, sin embargo, Inés no durmió. Y no durmió porque por primera vez sintió que la cosa se le iba de las manos. Había vuelto para cobrar una cuenta con calma, a su tiempo, con la carta que llevaba cosida en el vestido. Pero ahora había un tercero apurado, un muchacho con deudas y sin escrúpulos que podía, con una sola frase dicha en el sarao de San Juan, convertir su venganza pensada en un escándalo desordenado que la devolvería a un convento o a algo peor. Doña Prudencia, si supiera que Inés estaba viva, no dudaría en hacerla desaparecer de verdad esta vez. Una muerta que resucita es, para una familia como esa, un problema que se resuelve. Había vuelto a jugar con la muerte, y esta vez sin la ventaja de estar ya muerta. Fue entonces cuando ocurrió la escena que lo cambió todo, y ocurrió, como todo lo importante en esa casa, en la biblioteca, de noche, a la luz de una vela. Inés bajó a la biblioteca a una hora en que no le tocaba, empujada por el insomnio, con la idea vaga de tomar por fin el libro de su madre que seguía sobre la mesa larga y llevárselo. Porque si las cosas se torcían, quería tener al menos eso. Y encontró al duque allí, sentado, no en el escritorio sino en el suelo, con la espalda contra los anaqueles, la caja de escrituras abierta a su lado y las 3 cartas viejas, las que ella le había escrito desde el convento, en las manos. Se quedaron mirándose. Ella de pie junto a la mesa, él en el suelo, con las cartas de una muerta en las manos. «Nunca las leí», dijo él, y su voz no tenía la firmeza de siempre. Cuando llegaron, di orden de que no me las entregaran. No quería. Se detuvo, con la expresión de quien busca una palabra honrada y no la encuentra fácil. No quería tener que decidir. «¿Decidir qué?», dijo Inés. No era una pregunta. Era una piedra puesta sobre la mesa. «Sí, ir por usted». Afuera el reloj de la casa dio las 3 de la madrugada. La única hora, había dicho ella, en que él parecía honrado. «Las leí anoche», siguió el duque. «Las 3, 5 años después». Levantó la vista, y había algo en su rostro que ella no le había visto nunca. Algo desarmado, algo que en otro hombre habría sido llanto, y en él era solo una quietud más honda de lo habitual. «En la segunda me pedía usted que le mandara semillas. Naranjos. Decía que en el convento había un patio muerto y que quería sembrar algo, que si yo le mandaba semillas de los naranjos de la casa, ella cuidaría el patio y esperaría». Inés no dijo nada. Se acordaba de esa carta. Se acordaba de haberla escrito con la caligrafía apretándose al final del renglón, en el frío, pidiendo semillas a un hombre que la había enterrado, porque a los 21 años una todavía cree que el que te enterró puede mandarte con qué hacer crecer algo. «No le mandé las semillas», dijo el duque. «No le mandé nada, pero mandé traer los naranjos enanos de tierra caliente. Los mandé traer aquel mismo año, sin saber por qué, y mandé construir el invernadero para que no se murieran de frío». Se quedó un momento en silencio, mirándose las manos. «Llevo 5 años cuidando un patio en su lugar, sin querer saber que lo cuidaba en su lugar.
Había algo en esa confesión que Inés no había previsto en ninguna de las columnas que había sumado durante 5 años. Ella había vuelto a cobrarle la codicia y se encontraba con que el hombre, sin saberlo, sin merecerlo, sin haber ido por ella cuando pudo, había estado calentando un invernadero de naranjos porque una mujer a la que enterró le había pedido semillas para un patio muerto. No era perdón lo que sintió. Que quede claro, no fue perdón. El perdón no llega así, de golpe, con una vela y una caja de cartas. Lo que sintió fue algo más incómodo y más peligroso. La certeza de que la historia que se había contado durante 5 años para poder odiarlo sin fisuras, tenía una fisura, y que por esa fisura entraba una luz que ella no había pedido y que no sabía dónde poner. «Buenas noches, Su Excelencia», dijo, con la voz más plana que pudo. Y se fue sin el libro. Los días siguientes fueron los peores, porque Inés descubrió que odiar es fácil cuando el otro es solo culpable, y se vuelve un trabajo agotador cuando el otro es, además, culpable y verdadero. Siguió limpiando. Siguió midiendo a don Casimiro, que la creía comprada. Siguió tocando con 2 dedos el papel doblado en el bolsillo interior del vestido. Pero algo se había movido, y ella lo sabía, y odiaba que se hubiera movido. Y entonces vino la segunda falsa derrota, la grande, la del clásico «todo está perdido». Fue 3 días antes de San Juan. Doña Prudencia, que no había dejado de sospechar que había mandado a un hombre suyo a Puebla a averiguar sobre la sirvienta Inés, recibió la respuesta que temía y esperaba. En el convento de Puebla no había registro de ninguna monja Inés, pero sí había memoria de una seglar que había estado encerrada allí años atrás, contra su voluntad, y que se había fugado. Y el hombre traía además, comprada a un sacristán por unos reales, una copia de la partida de defunción de la duquesa de Nájera, con una fecha, 2 testigos y una firma. La misma partida que había hecho valer la cláusula. Doña Prudencia ató los cabos en una tarde. Comprendió que la sirvienta era Inés, la muerta, la viva. Y comprendió, con el frío cálculo que la había hecho firmar voluntades 5 años atrás, lo que eso significaba. Que si aquello se sabía, la cláusula caía, la fortuna se tambaleaba, el compromiso con los Prados se volvía imposible. Nadie casa a su hija con un hombre cuya primera esposa anda viva, y el nombre de los Nájera se hundía en un escándalo del que no se levantaría en 2 generaciones. Todo dependía de que Inés Vega siguiera muerta. Doña Prudencia no era una asesina. Se decía a sí misma que no lo era, pero era una mujer que había aprendido que ciertos problemas se resuelven mandándolos lejos, y decidió, esa misma tarde, que Inés desaparecería antes de San Juan. Un coche cerrado, un convento más lejano, esta vez uno del que no se sale. Habló con el hombre de su confianza. Fijó la noche, la víspera de San Juan, cuando toda la casa estuviera revuelta con los preparativos y nadie notara la falta de una sirvienta. Pero doña Prudencia cometió un error. El error que cometen siempre los que llevan mucho tiempo mandando. Creyó que las paredes de su casa eran suyas, y en esa casa la nana Cándida oía todo. Porque a los viejos criados se les habla como se habla delante de los muebles. La nana oyó, y la nana corrió a la cocina, y a Inés, que pelaba ejotes con la calma de siempre, le dijo con la voz temblando: «Te van a llevar mañana en la noche. Otra vez el coche, otra vez el convento. Ahora sí uno del que no vuelves. Vete, mija, vete esta noche. Yo te consigo con qué». Y aquí, en el punto más bajo, cuando cualquier historia diría que la protagonista huye o cae, Inés hizo lo que la define. Dejó el ejote a medio pelar, se limpió las manos en el delantal y dijo, con esa calma que el duque tardaría semanas en entender que era una sentencia: «No, madre, no me voy. Mañana es San Juan
Y yo tengo una invitación. Esa noche no durmió, pero no de miedo. Sacó del bolsillo interior del vestido el papel doblado en 4 que nadie había visto. Lo desdobló sobre la mesa de la cocina a la luz de la vela, y la nana Cándida, que se acercó, no supo leerlo, pero entendió por la cara de Inés que era algo temible. Era un documento notarial, un traslado hecho ante un escribano de Puebla, firmado, sellado y con testigos, en que Inés Vega, por su propio derecho, declaraba estar viva, denunciaba la falsedad de su partida de defunción, y esto era lo que Inés había ido a buscar de verdad, lo que la había hecho volver, lo que valía más que la venganza. Reclamaba la nulidad de la cláusula y la devolución de su nombre, su estado y las tierras de Xochimilco. Lo había tramitado con paciencia, con los pocos reales que había juntado limpiando durante 2 años, antes siquiera de poner un pie en la casa. La venganza no había sido volver a limpiar el piso. Volver a limpiar el piso había sido solo el gusto de mirar de cerca a los que la enterraron. La venganza de verdad era ese papel. Había vuelto, sí, a ver el mueble que compraron con su lápida, pero había vuelto con la escritura que convertía la lápida en un fraude perseguible. El 24 de junio, día de San Juan, la casa grande de la hacienda de los Nájera amaneció sin lluvia por primera vez en semanas, con un cielo lavado y altísimo. Se encendieron desde temprano los braseros de la repostería, se tendieron manteles, se acomodaron sillas doradas en el salón grande, y hacia el atardecer empezaron a llegar los coches con lo mejor de la ciudad. Familias con títulos, familias con dinero, familias con las 2 cosas y con hambre de más. Doña Prudencia presidía la entrada con un vestido de seda color vino y una tranquilidad que solo ella sabía cuánto le costaba. Había mandado esa misma tarde que el coche estuviera listo a medianoche y que a la sirvienta Inés se la buscara en la cocina apenas terminara el sarao. Un cabo suelto que se ataría antes del amanecer. El duque, vestido de oscuro, recibía a los invitados con la cortesía exacta de siempre. Y solo la nana Cándida, que lo había visto nacer, notó que esa noche el duque tenía la mano derecha crispada de un modo que no le había visto nunca. Los Prado llegaron temprano. Serafina de blanco con azahares en el pelo, azahares, flor de naranjo. La ironía no la vio nadie más que Inés. Sonreía asustada del brazo de su padre. El anuncio del compromiso se haría a las 10, después de la primera contradanza. Serafina Prado bailó 2 veces con el duque antes de las 10. Fue el comentario de la noche. Las señoras se lo dijeron unas a otras detrás de los abanicos. 2 veces, qué formal, qué decidido se ve el duque. Será una boda espléndida. Del otro lado del salón, doña Prudencia veía cumplirse su plan con la satisfacción severa de quien ordena bien las cosas de este mundo. Todo estaba en su sitio. La muerta seguía muerta. El heredero se engendraría. El nombre de los Nájera brillaría 100 años más. A las 10 menos cuarto, el duque de Nájera pidió un momento a los músicos, tomó una copa y se dispuso a subir los 3 escalones del estrado desde donde hablaría a sus invitados. Fue en ese momento, el momento en que todo estaba perdido, el momento en que la falsa derrota parecía la derrota definitiva, cuando las puertas del fondo del salón se abrieron. No entró una muerta despeinada gritando su verdad. Eso lo hubiera esperado doña Prudencia, para eso tenía respuesta. Entró una mujer con un vestido gris de media manga, limpio, sencillo, sin una joya, con el pelo recogido con severidad y las manos rojas de sosa cruzadas al frente. Entró Inés Vega caminando despacio por el centro del salón, con la barbilla ni alta ni baja, en el punto exacto en que una mujer dice sin decir que no ha venido a pedir nada. Y detrás de ella, con levita negra y un cartapacio de cuero bajo el brazo, entró un hombre que la mitad del salón reconoció porque le había firmado escrituras.
el escribano público don Ildefonso Trejo, de la Ciudad de México, con los papeles en regla. El salón enmudeció de golpe, como una campana a la que le tapan la boca con la mano. Doña Prudencia se puso de pie. El duque, en el primer escalón del estrado, se quedó inmóvil con la copa en la mano y la expresión de quien ve entrar por la puerta principal aquello que lleva 5 años esperando por la de servicio. Inés se detuvo en el centro del salón, del otro lado de la distancia que la separaba del estrado, y habló. No gritó. Habló con la voz clara y baja de quien lee una cuenta en voz alta y sabe que todos van a callar para oírla. Buenas noches, dijo. Perdonen que entre sin invitación a una casa que fue mía. Me llamo Inés Vega. Fui, ante Dios y ante la ley, duquesa de Nájera. Hace 5 años, esta familia me declaró muerta ante un escribano para heredar mi dote y mis tierras, y me encerró en un convento del que, contra todos sus cálculos, salí caminando. Hizo una pausa, apenas una, la contención precisa de quien podría decir mucho más, y elige no hacerlo. No vengo a hacer un escándalo, los escándalos se apagan, vengo a hacer algo que no se apaga. Este señor es don Ildefonso Trejo, escribano público. Trae un traslado firmado y sellado que me declara viva, denuncia la falsedad de mi partida de defunción y anula, por fraude, la cláusula que dio a esta casa lo que era mío. Cualquiera de ustedes puede leerlo. Es público desde esta mañana. Fue como si el suelo del salón se inclinara. Los invitados se miraban, buscaban en las caras de los Nájera la confirmación o el desmentido, y encontraban en la cara blanca de doña Prudencia y en la inmovilidad del duque una confesión más elocuente que cualquier papel. El escándalo que doña Prudencia había querido evitar a toda costa había entrado por la puerta grande, del brazo de un escribano, vestido de una calma que no dejaba ni una rendija por donde meterle la duda. «Esta mujer está loca», alcanzó a decir doña Prudencia con la voz quebrada por primera vez en 50 años. «Es una impostora, una sirvienta que...» La partida de defunción la interrumpió el escribano Trejo sin levantar la voz, abriendo el cartapacio. Fue firmada por 2 testigos que hoy declaran ante mí y por escrito que firmaron sin ver cadáver alguno, a cambio de dinero. Tengo aquí sus declaraciones. Y tengo la fe de bautismo de la señora y 3 personas de esta casa dispuestas a reconocerla. La ley, señora, no atiende a lo que gritamos, sino a lo que firmamos. Doña Prudencia buscó entonces la única mirada que le importaba, la de su sobrino. Buscó al duque para que la respaldara, para que negara, para que echara a esa mujer y a ese escribano de su casa como el amo echa a los intrusos. Todo el salón buscó al duque. Era él quien debía hablar. Era su nombre el que estaba en juego. Una palabra suya. Esta mujer miente. Sáquenla. Y la maquinaria del poder y la costumbre se pondría de su lado. Y quizá, con dinero y con años, hasta ese papel podría enterrarse como se había enterrado a Inés. El duque de Nájera dejó la copa sobre el estrado. Bajó los 3 escalones, cruzó el salón en silencio, bajo 100 miradas, hasta detenerse frente a Inés, a la distancia exacta en que 2 personas se hablan sin tocarse. Y entonces hizo la única cosa que ni Inés, con todas sus columnas sumadas, había puesto en sus cálculos. Se inclinó ante ella. Una reverencia lenta, formal, completa, la reverencia que se le hace a una duquesa ante todos sus invitados, ante su tía, ante Serafina Prado y sus azahares, ante don Casimiro, que veía derrumbarse su herencia en tiempo real. «Señora duquesa», dijo el duque, y la voz le salió ronca pero entera. «Bienvenida a su casa. Ha tardado usted 5 años. La culpa es mía». No dijo «la amo». No lo dijo entonces, ni lo diría nunca con esas palabras. Dijo algo más difícil de decir para un hombre como él. Dijo, ante todos, que había hecho mal
y que ella tenía razón, y que la casa era de ella. En una sola reverencia entregó lo que había defendido con el silencio durante 5 años. Y fue esa reverencia, y no el papel del escribano, lo que hizo que doña Prudencia se sentara despacio, vencida, en su silla dorada, y que el sarao de San Juan se deshiciera en un murmullo de coches que se pedían antes de tiempo. La boda con Serafina Prado no se anunció esa noche ni ninguna otra. Serafina, para su honor, fue de las pocas personas que no pareció ofendida sino aliviada, y años después, ya casada con un hombre de su edad, al que sí quería, le contaría a sus hijas la historia de la duquesa que volvió de entre los muertos vestida de sirvienta, y la contaría bien, sin rencor, porque las muchachas buenas a veces crecen para volverse mujeres justas. Don Casimiro se fue de la hacienda al amanecer con sus 2 caballos y sus 1,200 pesos de deuda intactos y sin ninguna herencia que esperar, porque una duquesa viva podía todavía, aunque ya nadie lo dijera en voz alta, dar un heredero. Se fue maldiciendo su suerte y sin entender, los hombres como él nunca entienden, que la había perdido el día en que confundió a una mujer paciente con una mujer comprada. Doña Prudencia no fue a la cárcel. Inés no la denunció por el intento de aquella noche, del coche y del convento, no por piedad, sino por algo más frío y más digno, porque no quería deberle a la ley lo que ya se había cobrado con la verdad. Pero doña Prudencia perdió el gobierno de la casa esa misma noche y se retiró a sus 2 habitaciones del ala poniente, donde rezaba rosarios completos otra vez, más largos que antes, y donde a veces, dicen los criados, se la oía hablar sola. Vivió 3 años más. Inés la enterró con todos los oficios y no fue al entierro con rencor ni con perdón, sino con esa cosa serena y difícil que se parece a las 2 y no es ninguna. La casa quedó en silencio después de San Juan, un silencio distinto. El escribano se fue con sus papeles a hacer valer ante los jueces que hiciera falta la nulidad de la cláusula y la restitución de las tierras de Xochimilco, y aunque esos trámites tardarían meses, la ley es lenta cuando devuelve, aunque sea rápida cuando quita, ya nadie dudaba de cómo terminarían. Inés Vega, duquesa de Nájera, volvió a dormir en una cama con dosel, y la primera noche no pudo dormir en ella, y bajó a la cocina, y la nana Cándida, que la esperaba junto al fogón como si lo hubiera sabido, le hizo un atole y no le preguntó nada. Faltaba una cosa, y esa cosa no ocurrió en el salón, ni ante el escribano, ni ante los invitados. Ocurrió, como todo lo importante en esa casa, en un lugar apartado y tibio, 3 semanas después, cuando el escándalo ya se había vuelto rumor y el rumor costumbre. Inés fue al invernadero una tarde de julio, al caer el sol. No sabía bien por qué iba, o sí lo sabía y no quería decírselo. Empujó la puerta de vidrio y entró en el aire tibio y húmedo, en el olor verde y dulce de los naranjos enanos, que el duque había mandado traer de Tierra Caliente 5 años atrás, sin querer saber por qué. Y el duque estaba ahí, de pie, junto a una de las plantas, con las manos atrás, mirando un naranjo pequeño que había dado, esa semana, sus primeras 3 flores. No se sorprendió de verla, ella no se sorprendió de encontrarlo. Se quedaron un momento en silencio, del otro lado de la distancia, que ya no era una mesa larga ni un salón lleno, sino solo el espacio tibio entre 2 personas y unos naranjos. El invernadero se mantiene a 16 grados, dijo él al fin, sin mirarla, con la expresión de quien lleva años ensayando una frase para el día en que se atreva a decirla y descubre, al decirla, que sigue sin atreverse. Aunque afuera hiele. Si quiere usted volver mañana, seguirá a 16 grados, y pasado mañana no hace falta que avise. Inés miró el naranjo de las 3 flores. Los pagos de las tierras de Xochimilco, siguió él, todavía sin mirarla, se hicieron a su nombre. Los de este año y los de los 5 que pasaron.
Están en un libro en la biblioteca con su nombre en cada renglón. Los hice hace tiempo. No sabía para qué. Ahora sé para qué. Había algo en esa manera de decirlo, de decir la amo, la esperé, la lloré, corrija usted todo lo que yo hice mal, sin decir ninguna de esas palabras, diciendo en cambio 16 grados y en cada renglón, que era lo más parecido a la verdad que un hombre como él podía ofrecer. No era una declaración, era un inventario, pero ella sabía leer inventarios. Había vuelto de entre los muertos leyendo uno. No era rendición lo que sintió. Tampoco era todavía perdón. Era quizá el principio de una reevaluación. La sospecha de que una cuenta se puede cerrar de más de una manera y que no todas las maneras dejan a una más sola de lo que estaba. Voy a estar aquí en septiembre, dijo Inés, al fin, cuando florezcan los demás. El duque asintió despacio sin mirarla, con la boca haciendo algo que no era una sonrisa, pero que tenía su forma, su misma contención exacta. Y no dijo nada más, porque no hacía falta, porque los dos habían aprendido, cada uno por su lado, y por caminos que ninguno le desearía a nadie, que las cosas verdaderas se dicen de lado o no se dicen. Afuera, por primera vez en semanas, no llovía. El sol bajaba naranja sobre los sembradíos de la hacienda, sobre los camellones lejanos de Xochimilco que ya volvían a llevar su nombre, sobre la cantera todavía húmeda de la lluvia de la mañana. Adentro, en el aire tibio de 16 grados, una mujer que había vuelto de entre los muertos miraba 3 flores de naranjo abrirse en la planta que un hombre había cuidado en su lugar durante 5 años sin querer saberlo. Meses después, cuando alguien encuentre en un cajón de caoba de la biblioteca el libro de cuentas de Xochimilco y lea, renglón por renglón, un nombre de mujer repetido en cada pago de 5 años seguidos, no entenderá lo que ese libro fue. No un registro de tierras, sino la única carta de amor que un hombre incapaz de escribirla supo firmar. Inés se acercó al naranjo. Tocó una de las flores con 2 dedos, con el mismo cuidado con que tocaba, en el bolsillo interior de sus vestidos de sirvienta, el papel que la había devuelto a la vida. Ya no llevaba ese papel cosido a la tela. Ahora dormía en la biblioteca, entre las escrituras, del lado de la ley. Pero el gesto de los 2 dedos le quedó para siempre. La manera de tocar apenas lo que más importa, para asegurarse de que sigue ahí. Volvió al naranjo. La tarde siguió bajando. Historias contadas con amor sereno. Una losa con mi nombre pusieron y una fecha que yo no elegí. Una cláusula firmada al alba, cobraron una hija sin decírmelo a mí. Yo doblé mi miedo en silencio, aprendí a esperar lo que nadie me dio y volví caminando de un convento a limpiar el suelo que fue mi dolor. Él fue el hombre que enterró lo que amaba por no tener que decidir. Yo fui la muerta que volvió, no a matar, sino a existir. Una losa con mi nombre pusieron y una fecha que yo no elegí. Una cláusula firmada al alba. Cobraron una hija sin decírmelo a mí. Yo doblé mi miedo en silencio. Aprendí a esperar lo que nadie me dio. Y volví caminando de un convento a limpiar el suelo que fue mi dolor. Él fue el hombre que enterró lo que amaba por no tener que decidir. Yo fui la muerta que volvió, no a matar, sino a existir. Si historias así te acompañan en la noche, deja un comentario y una suscripción, que es lo que hace que se sigan contando aquí. Esta es una obra de ficción ambientada en el México de 1817. Cualquier semejanza con personas o hechos reales es pura coincidencia.